Y ahora en esta sección, del versículo 7 al 12, el capítulo 4 de Santiago, Santiago nos muestra cómo debemos aceptar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, primero, Santiago nos muestra que lo hacemos haciendo frente a las mentiras del diablo. Una de las maneras como nosotros aceptamos y nos mantenemos firmes en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en los tiempos difíciles que estamos enfrentando, es haciendo frente a las mentiras del diablo, resistiendo al diablo, haciéndole frente al diablo. Sabes, el primer pecado no empieza en el jardín del Edén. El primer pecado empieza en el cielo. El primer pecado empieza con la rebelión de Satanás, quien quería hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. A partir de este momento, Satanás se vuelve enemigo de Dios. Es expulsado del cielo. Y a partir de ese momento se dedica a usar a los seres humanos para que también se pongan en oposición a Dios. Desde aquel momento todos los seres humanos viven con la idea de que se haga mi voluntad y no tu voluntad. Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 7, por tanto, sométanse a Dios, un mandato que Él le hace a sus lectores. Y da otro mandato. ¿Cómo tienen que someterse a Dios? ¿Cómo deben aceptar la voluntad de Dios para sus vidas? Resistiendo, haciendo frente al diablo. Y el resultado será que Él huirá de ustedes. Él huirá de ustedes. Santiago sabe muy bien las artimañas de Satanás. Santiago sabe que Satanás existe, es un ser verdadero. Un ser que por los siglos ha tratado de hacerle creer al hombre o al ser humano de que Dios no es bueno. Siempre quiere poner la duda en el ser humano acerca de la bondad de Dios. Noten Génesis capítulos 3, versículos 1 al 4, dice: la serpiente era más astuta, hablando de Satanás, que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del fruto o del huerto. Versículos 2, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente, Satanás, le dice a la mujer: ciertamente no morirán. Es mentira lo que Dios está diciendo. ¿Y saben por qué dice eso Dios? Versículo 5, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal, poniendo la duda acerca de la bondad de Dios. La única razón por que Dios no quiere que ustedes coman de ese fruto es porque ustedes van a ser como Él. Y Él no quiere eso. Y todos conocemos el final de esta historia. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla de cómo debemos resistir al diablo. Efesios capítulo 6, versículos 11. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Satanás tiene ángeles espirituales, demonios que han sido expulsados del cielo juntamente con él. Algunos, dice el apóstol Pedro y Judas, que están encadenados ya. Pero Satanás tiene su ejército. Es como un general que estratégicamente sabe en qué áreas tú eres débil. Estratégicamente él te ataca. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: manténganse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso,
sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Si usted mira su contexto donde estamos viviendo el día de hoy, miren los políticos que tenemos el día de hoy. Miren las leyes que se están promoviendo el día de hoy. Dice, esto no tiene sentido. Esto en vez de beneficiarnos, nos va a hacer más daño. ¿Por qué lo hacen? Porque nosotros no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino con seres espirituales, seres del mal, que influyen en las personas. Versículos 3 dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir nuevamente al enemigo en el tiempo del mal, cuando te vengan días difíciles. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Y en el versículo 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Y cuáles son esas flechas encendidas del diablo? Poner dudas en tu mente acerca de la bondad de Dios. Dios no es bueno. Tú no le importas a Dios. Si Dios te amara realmente, Él no estaría permitiendo que tú pasaras por esta situación. Tú tendrías un mejor trabajo, tendrías más dinero para tu retiro de anciano o de anciana, estuvieras ya casado con una pareja, tendrías un mejor lugar donde vivir, ya te hubieran promovido en el trabajo. Son esas dudas, esas artimañas que Él quiere poner en la mente de cada ser humano acerca de la bondad de Dios. Y es por eso que Santiago dice, resistan o hagan frente al diablo. Y a medida que ustedes hacen esto, el resultado será que Él huirá. Una de las cosas que tenemos que tener presente cuando vienen estas dudas a nuestras mentes, esos pensamientos de que Dios no existe, de que Dios no nos ama, si Dios nos amara no estuviéramos pasando por esto, es que tenemos que mirar al pasado. Mirar todas las cosas que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Mirar cómo Dios ha estado con nosotros a través de muchos problemas. Y de cada problema Él nos ha sacado. De cada situación Él ha estado con nosotros. Cuando nos hemos mantenido firmes durante el problema, hemos visto cómo después Dios nos ha bendecido. Cuando vienen esos pensamientos, nosotros tenemos que recordarnos como Dios siempre ha sido bondadoso y esta vez no será la excepción. A medida que nosotros nos mantengamos firmes y aceptemos la voluntad de Dios para nuestras vidas mientras estamos pasando por una situación difícil, Satanás se alejará de nosotros. Él sabe que Él no tiene privilegio sobre nosotros en esas áreas. Cuando Satanás ve a un hombre, a una mujer comprometido con Dios, sabe que esta persona es un enemigo muy fuerte para su reino de la oscuridad. Porque una persona que está comprometida con Dios, aun cuando está pasando por tiempos difíciles, es de inspiración para otras personas. Se gana a otras personas, da buen testimonio hacia otras personas acerca del poder y la bondad de Dios. Entonces Santiago nos dice, aceptemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque Él a su debido tiempo nos va a sacar de esa situación. Esto no es para siempre, Él nos va a bendecir, pero ustedes resistan al diablo y Él huirá. Es esta la manera que ustedes tienen que hacerlo.